pasando por alto que toda la vida a nosotros nos ha distinguido como pueblo distintas diferencias teológicas que son mucho antes de las diferencias políticas. O sea, si yo he aprendido algo en 40 años haciendo este tipo de trabajo en radio, es que el pueblo cristiano siempre ha estado dividido por cuestiones teológicas, ¿ok? Así que achacar al ambiente político haber dividido a la iglesia es un soberano disparate, no guarda proporción con la verdad, porque precisamente en Puerto Rico tenemos tantas denominaciones y tantos grupos por diferencias teológicas, ¿ok? Así que achacar a este tiempo reciente esa situación, pues no guarda con proporción con la verdad. Cuando voy a la Escritura, veo en el libro de Hechos una riqueza de lo que realmente a nosotros nos hace tener un sentido de pertenencia, un sentido de unidad, donde dejamos las diferencias teológicas a un lado y nos unimos. De hecho, lo que acaba de pasar el martes es el resultado de lo que estoy diciendo, porque los pastores que fueron vocales eran de una misma denominación. No. Teológicamente piensan igual. No. Para nada. ¿Ven la palabra de Dios exactamente en todos los ángulos de la misma manera? No. ¿Qué nos unió? O sea, ¿qué unió a ese pastorado diverso desde concilios llamados históricos hasta iglesias pentecostales, hasta iglesias independientes, hacia todo tipo de tendencia teológica? Comenzó a unirlos como un muro, una causa común. Somos creyentes, creemos que la Biblia es la palabra del Señor revelada, el libro sagrado por el cual nosotros nos regimos, y el Estado nos quiere perseguir. Empezó a darse inmediatamente un sentido de unidad que se tradujo al pueblo, aparte del pueblo, que se tradujo en una elección, inscribiendo un partido y llevando 2 legisladoras al Senado. Fíjate qué sentido de unidad ha comenzado cuando hay un ambiente de persecución. Si esto lo hubiésemos tratado de hacer, tratando de llegar a un happy medium teológico, no se hubiese logrado nada para tener como que más armonía entre nosotros, porque las diferencias teológicas de interpretación bíblica siempre las vamos a tener. Por lo tanto, cuando miro Hechos, ¿verdad? Estoy leyendo ese capítulo 4, cuando llevan a Juan y a Pedro ante el Sanedrín para decir, ¿en el nombre de quién ustedes están haciendo estos milagros? O sea, ¿cuál es el mensaje de ustedes? Y la conclusión es, sigan haciendo el trabajo social que ustedes quieran hacer, en palabras mías, ¿verdad? Claro. Pero no mencionan el nombre de Cristo, tú sabes. Entonces, como ellos no negociaron omitir el nombre de Cristo, ¿qué tuvieron? Más persecución. ¿Y qué fue el resultado de más persecución? ¿Cuál fue el resultado? Más unidad. Y por ende, más demostración de poder en el contexto del libro de Hechos. Por lo que concluyo, y esa es la premisa de esta mañana, realmente nos unimos cuando nos persiguen, no cuando nos proponemos en buena lid hacer esta unidad gloriosa para que el poder de Dios y el avivamiento llegue. Yo el patrón que veo, bíblico, y el libro de Hechos es la evidencia más poderosa, es que los avivamientos llegan cuando hay persecución. Esa es mi conclusión. Por eso le digo a los teólogos que nos escuchan, corríjanme. Y hago este tema esta mañana para que ustedes me aporten, compañeros, porque este proceso de persecución va creciendo, y este proceso de persecución, interesantemente, viene de las plataformas políticas. Así que lo que yo vislumbro en estos próximos 4 años es un pueblo que se sigue avivando y uniendo, dejando las diferencias teológicas a un lado para seguir considerándonos pueblo de Dios todos y unidos en la causa común, que es la predicación del Evangelio y el precioso y poderoso nombre de Jesucristo. Algunos postulan exactamente lo contrario, o sea, algunos postulan que la persecución va a venir ahora por causa de la división del pueblo cristiano en tema político. Bueno, pues no conoce la historia. Yo llevo en esto desde nene y estoy ya, tú sabes, en los 50. Yo llevo en esto desde los 12 añitos. No conoce la historia del país, no conoce las diferencias
que siempre han habido, no las conoce para nada, las ignora totalmente. Y si las conoce, no sé por qué razón las ignora, el que diga eso. Sí. No, interpreta todo esto como una división, en todo lo contrario. Totalmente todo lo contrario, exactamente todo lo contrario. Yo estoy viendo por primera vez un sentido de unidad genuina y de pasión por Cristo y de pasión por la pureza de la palabra. Por encima de las diferencias teológicas. Totalmente, claro. Total y absolutamente. Y eso habla mucho, ¿no?, de la madurez de un pueblo cristiano. Estamos en un momento histórico en muchas áreas, incluyendo esta. Así es. Muy interesante. Mira, eso que Juan estoy leyendo, ¿verdad? Y lo que Juan está diciendo, hay una parte, perdón, que dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, porque antes de eso le dice, y poniéndose en medio le preguntaban, ¿con qué clase de poder y en qué nombre ustedes han hecho esto? Refiriéndose a la sanidad. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo, le llamó gobernantes, y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo en virtud a quien ha sido sanado, sabedlo todos vosotros y todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra desechada por ustedes. O sea, a quien el gobierno crucificó, a quien el gobierno marginó, señaló, enjuició. Así es. En el nombre de él es que nosotros sanamos y levantamos. No en nombre de ningún gobernante. Así es. El avivamiento vendrá por persecución, no por la unidad del pueblo cristiano. ¿Usted está de acuerdo? 787-993-9700. Vamos a ver qué dice la gente a esta hora de la mañana. En ruta, buenos días. Sí, buenos días, Egui por aquí, saludos hermano. Hola. Buen día. Qué bueno. Mira, yo no soy teólogo, ¿verdad? Pero soy estudioso de la palabra. Y como Juan, yo tengo la teoría de que en el libro de los Hechos está claro. Porque cuando Jesús reúne a los discípulos al grupo, ¿verdad? Antes de ascender al cielo, le dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y les dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y en los confines de la tierra, ¿verdad? Entonces, los judíos se quedaron en Jerusalén, los discípulos. Entonces, surge Saulo de Tarso, y comienza la persecución, y entonces dice que huían a diferentes ciudades y allí predicaban la palabra. O sea, no fue hasta que vino Saulo que ellos entonces tuvieron que salir a las ciudades a predicar el evangelio, y escondidos y demás, y entonces obviamente la persecución siguió, ¿verdad?, hasta Roma y todo lo demás, pero hasta que no surge Saulo de Tarso, es una persecución fuerte porque era muerte. Pues ellos no salieron a hacer ese avivamiento alrededor del mundo entero. Y lo interesante de todo es que después entonces el perseguidor se convierte en el evangelista más grande. Exacto. Nada, hermanos, saludos. Siguen ahí en esa labor espectacular que hacen. Seguro, gracias. Gracias, Pastor. bendiciones. Vamos a más en esta hora. Nueva Vida establece la premisa esta mañana. Cuando hay persecución, entonces se da la unidad genuina. ¿Estás de acuerdo? Esa es la pregunta que estamos haciendo. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Bendiciones. Sí, mira, en parte tú tienes razón, ¿verdad? Quizás en estos tiempos, la iglesia ¿verdad?, se está uniendo un poquito más, pues, porque como tú dices, está habiendo un tipo de persecución, ¿verdad? Entonces, pues por eso quizás como una reacción, ¿verdad?, en la defensiva, ¿verdad?, estamos tomando. Pero, ¿verdad?, yo me acuerdo, yo tengo unos cuantos añitos, ¿verdad?, y yo me acuerdo, yo estuve en mis primeros grados en el Colegio Bautista, y yo me acuerdo que antes había como que más unión y no había una persecución como tal. O sea, inclusive creo que se hacía una parada del niño evangélico donde íbamos mucha gente de las diferentes iglesias, ¿verdad?, en San Juan, y uno veía esa unión, ¿verdad?, y no había una persecución así como está ahora. Pero no podemos dejar el hecho de que nos persigan para podernos unir, porque por eso fue que quizás, ¿verdad?, el gobierno y estos grupos pues se han tratado ahora de
interponer dentro del mensaje que lleva la iglesia. Ujú, y más allá, ¿verdad? Inclusive ahora después de las elecciones, pues es como que están tirando para que ese proyecto como que se divida, ujú. pero tenemos que pues estar aware, como dice el americano, Exacto, con advertidos. esas cosas, Ujú. y que no usen como estrategia ahora ponerse de buenas para que entonces la iglesia se calle. O sea, Ujú, exacto. tenemos que estar también pendientes a eso. Excelente comentario, de acuerdo contigo. Gracias. Claro que sí. Continuamos en esta mañana en Ruta Muy Buen Día. Buenos días, Dios le bendiga. Amén, amén. Si nosotros hacemos una comparación con lo que ha pasado ahora con Proyecto Dignidad y nos damos cuenta de lo que pasó en aquel tiempo, se cuenta que después de la muerte de Esteban fue que vino la gran persecución, pero hubo un despertar en la iglesia. ¿Desde cuánto se está atacando la iglesia? Se está atacando la misma emisora y muchas cosas. Después el pueblo tiene una reacción. Dice, hay que hacer algo. No podemos dejar que nos arropen de tal manera que después no tengamos ni voz. Yo decía a los hermanos que callo torda. El que calla concede. Es decir, que el que calla, por ejemplo, que no vota, no tiene derecho a protestar. La iglesia despierta a través de la persecución que teníamos. La iglesia despertó después de la muerte de Esteban. La iglesia dice, hay que hacer algo, porque nos van a matar a todos. Ahí surge Pablo, como dice el libro de los Hechos 9, que llegó una persecución tan grande que lo sacaban de la casa, mujeres y niños. Se llegó la cosa hasta un extremo que la iglesia tuvo que abrir los ojos. Mírenlo ahora mismo, César Vázquez no quería lanzarse. En muchos foros yo vi diciéndole que se lanzara y él no quería. Pero llegó un momento que dice, no, hay que parar esto. Qué Y bueno. no podemos esperar a que la cosa, Que nos arropen. claro, Exacto. no podemos esperar a que la cosa se ponga más complicada, ¿no? Correcto. Sí, que es lo que tú decías hace un rato, que vamos a esperar. Sí, sí, claro que sí. Vamos. Seguimos escuchando la opinión de nuestro pueblo a la premisa que muchas veces, aunque no lo queremos, la persecución es lo que nos provoca que dejemos las diferencias teológicas a un lado, nos veamos como el cuerpo de Cristo que somos y entonces que nos unimos. Adelante, Vamos Rita, a buen más. día. Saludos. Sí, Saludos. saludos. Mira, a mí me gustaría, saludos por su programa primero. A mí me gustaría que un gobernante sea de verdad cristiano y que los mismos funcionarios de un gobierno sean partícipes de ese gobernador, que todos estemos de acuerdo. Pero, ¿Por qué? pero no. Porque en la iglesia, Ajá. ¿qué surge? Cosas buenas de Dios. ¿Qué Claro. surge en la política? Pues cosas que trae el dinero, la hipocresía y trae mentiras al pueblo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Gracias por tu llamadita, pero no se me salgan tanto de la premisa, porque no quiero enfatizar tanto en la parte política. Quiero establecer en persecución en términos generales que aunque nosotros le hemos recibido más del ambiente político que se da, la premisa es si en efecto estás de acuerdo o no, que cuando nos persiguen, de la manera que sea, entonces que nos unimos, entonces que se provoca la unidad. Sí. O sea, no quiero ponencias de partidos políticos o lo que sea, sino me gustaría comentarios en la línea de la pregunta de si en efecto cuando nos persiguen, es que entonces nos unimos. No como siempre hemos querido. Vamos a unirnos, vamos a llamar. A mí me escriben a la página de Facebook de la emisora todo el tiempo. ¿Y por qué no se reúnen con los bautistas y con los presbiterianos y con los discípulos de Cristo y se hace una unidad? Porque la gente parte de la premisa que es así de fácil. Ajá. O sea, la gente parte de la premisa en la parte inocente de creyente, ¿no? Como si no hubiesen diferencias considerables que impiden siquiera una reunión que se pueda dar de manera fácil. Esa es la verdad. Eso es fuerte. Claro. Que impida una reunión, por lo menos una reunión. O sea, yo sé también de personas que están vetadas en altares porque no son del mismo concilio. Por eso. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es Ahora, algo fuerte. Claro, ahora cuando hay persecución, todas esas boberías, todas esas Se echan a un diferencias, lado. Quedan Sí. pa'l zafacón. así mismo. Porque así aquí hay una mismo. fuerza que nos quiere arrollar, que nos quiere aplastar. Ajá. De ahí es que sale la premisa. Ajá. Yo pienso que mientras más nos oprimen, más nos multiplicamos. Sí. Así es. Sí. Mientras más tratan de eliminarnos, más nosotros nos multiplicamos. Ajá. Como Pedro
Juan decía, o sea, ustedes creen que nos vamos a callar lo que hemos visto. ¿En serio ustedes creen que nosotros nos vamos a callar? Exacto. Fueron apresados y demás por las amenazas, porque, ¿sabes? Yo creo que lo más que intimida a una persona antes de la persecución es la amenaza. Ujú. Es la amenaza. Sí. Te vamos a hacer esto. La gente le tiene miedo a la amenaza. consecuencias. Fue lo que utilizó Goliat para intimidar a David. Fue 40 veces de día y 40 veces de noche. O sea, en total 80 veces amenazando. Si era tan poderoso que tú hacías amenazando a un hombre que no era de guerra como tú. O sea, utilizan primero la amenaza y luego, pues no me hiciste caso, te envié una amenaza, como no me hiciste caso, aquí está la consecuencia. Yo creo que el que amenaza, perdónenme, no es nada de valiente. Yo no tengo que acudir a una amenaza para callar a alguien. Por el contrario, me estás multiplicando. Así es. Es lo que yo pienso. Vamos con una más por acá. Ahora ñapita. Seguro, Seguro que adelante. sí. Buen día. Sí, buenos días. Me encanta el tema y hemos ido observando que ya hace varios años la iglesia de este lado de las Américas realmente está como dormida. En Estados Unidos, estadísticamente, todos los años están cerrando miles de iglesias, aún aquí en Puerto Rico. Y yo he visto como muchas veces lo que llaman ese sueño americano, que se ha metido hasta en el corazón de los mismos creyentes, donde estamos más entretenidos trabajando, queriendo tener cosas, queriendo tener posiciones, un estatus social. Y muchas veces dejamos atrás un poco, se nos olvida cuál es la profesión a la que hemos sido llamados. Y es cuando pasan estas cosas que nos mueven el piso, que la iglesia comienza esa unidad y ese buscar el original llamado. Yo pude ver una primera unidad de la iglesia que me impactó mucho en las marchas que se hicieron al Capitolio. En ese momento se pudo ver una iglesia unida, aún, ¿verdad?, con los católicos, que tenemos mayor diferencia. Y son todas estas cosas las que van a ir trayendo, ¿verdad?, ese despertar a la iglesia, de dejar las cosas que realmente no deberían ser nuestra prioridad, para volver a lo que es la prioridad del evangelio. Así Amén. es, Tremenda así es, participación. totalmente. Y lo que produjo esa exitosa marcha de 200,000, que como muy bien dice ella, había gente de cuánta iglesia había, Así mismo. era una amenaza común a todos. Una amenaza, volvemos a la amenaza, exacto. Había una amenaza común Sí. que iba a aplicar absolutamente a todos, Sí, que de sí, hecho sí, la tenemos todavía, ¿verdad? Esa amenaza se llama ideología de género. ¿Verdad? Que hay un compromiso de todas las plataformas políticas, con excepción de una, de implementarla. Qué interesante, nos sentimos perseguidos, nos sentimos amenazados a nuestros principios y valores. Las diferencias teológicas, desaparecen inmediatamente. Yo creo que sí, yo creo que para Puerto Rico se perfila un avivamiento poderoso. Yo estoy personalmente persuadido de eso, pero no se va a dar primero el liderazgo reuniéndonos para que Dios nos use y el poder de Dios se manifieste. Y este proceso electoral me lo comprobó. Los líderes están cada cual con su visión de vida y con su visión de la política, lo que nos va a unir. Y yo voy a estar más que presto para darle besos y abrazos a todos mis queridos líderes que en este momento no hemos coincidido, porque nos van a seguir persiguiendo. Así que la persecución es lo que terminará uniéndonos a todos, finalmente como un muro sólido delante de la presencia del Señor. Yo estoy convencido de que va a ser así. Rogamos que esa persecución, ojalá no exista, pero rogamos que esa persecución venga solamente del contrario, del adversario, y no de tu equipo. Nosotros Porque eso sí que duele. Total y absolutamente. Yo pienso que lo que va a seguir pasando, y es el próximo tema que tenemos, Fernán tiene un audio ahí, Sí. porque hay un líder que lanzó una amenaza de cómo se va a manejar este país. ¿Cómo? ¿De verdad? Sí. No, si la cosa madura como pinta, nos vamos a unir más que nunca. Yo creo Ay, que en este próximo cuatrenio. es que si no lo hacemos seríamos unos necios de cuatro pares y el Señor nos va a reclamar. Eso es así. Porque a cada cual nos ha puesto en posiciones de liderazgo, de influencia, y ahí tenemos que estar todos juntos. Pendientes para que escuchen lo que Claro que Dalmau dijo. Exacto. En breve, Christy Mueller, Una vida mejor en lo próximo. Buenos días.